Es la única provincia constitucional del Perú, título concedido por su gran importancia histórica y comercial, que alberga el puerto aéreo y marítimo más importante del país, convirtiéndolo en un perfecto destino turístico por conocer. Bienvenidos al Callao. El Callao, oficialmente provincia constitucional del Callao, es una ciudad situada en la costa central del Perú, a 15 kilómetros del centro histórico de Lima. Por ello posee un paisaje mayormente urbano y se encuentra a una altura promedio de los 5 metros sobre el nivel del mar, a orillas del Océano Pacífico. El Callao fue fundada en 1537, solo 2 años después de Lima. Pronto se convirtió en el principal puerto para el comercio español en el Pacífico. Durante el gobierno del presidente Ramón Castilla, a El Callao se le concede el título de provincia constitucional el 22 de abril de 1857 por mandato constitucional, un título honorario que se le concedió por su importancia histórica y comercial. Es por todo ello que El Callao no pertenece a ningún departamento del Perú. La principal actividad económica del Callao es el comercio, gracias a que la ciudad alberga el puerto marítimo más importante del Perú, el cual es considerado uno de los mejores de la costa sudamericana del Pacífico. Asimismo posee ingresos provenientes de la pesca y la industria, y cómo no mencionar a que posee el aeropuerto principal del Perú, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Si te encuentras de turismo en este hermoso lugar, te recomiendo por experiencia propia los siguientes lugares que debes conocer sí o sí en tu visita, así que acompáñame a conocerlo. Iniciamos el recorrido desde el primer punto de paso obligatorio, el cual nos dará acceso a muchos otros lugares, y este es... Número 1. Plaza Miguel Grau. Esta es la plaza principal del Callao. Fue nombrada en honor al almirante Miguel Grau Seminario, reconocido como el Caballero de los Mares. Por ello, en el centro de la plaza se levanta su monumento, gracias a su heroísmo en la Guerra del Pacífico. El monumento está hecho de mármol y granito, adornado con placas de bronce, las cuales muestran escenas del combate de Angamos y la guarnición que acompañó al héroe en el Monitor Huáscar. Este bello espacio público está adornado por coloridos jardines y palmeras, rodeado por la Capitanía Guardacostas Marítima del Callao, el famosísimo y concurrido Muelle Dársena, o también llamado Muelle de Guerra, y las pintorescas obras de arte urbano que decoran las paredes y puertas de las antiguas casonas. Número 2. Museo Naval del Perú. Está ubicada en una esquina de la Plaza Miguel Grau, en la avenida Jorge Chávez. Para ingresar tendremos que pagar 5 soles para adultos, como lo aprecias en pantalla. El Museo Naval del Perú fue creado el 13 de noviembre de 1958 mediante resolución suprema e inició sus actividades en julio de 1962. En su interior se expone vestigios de la navegación prehispánica, mascarones de proa del siglo XVIII, piezas de artillería naval, así como una importante colección perteneciente a la etapa de la Guerra del Guano y el Salitre, resaltando su figura principal, el almirante Miguel Grau Seminario, y a todos los que participaron en la Guerra del Pacífico. También podremos apreciar testimonios históricos, retratos, pinturas, esculturas, armas y una gran colección de barcos a escala. Todo lo presentado constituye un valioso patrimonio de la Marina de Guerra del Perú, que custodia el museo. Este museo posee un ambiente maravilloso, muy bien decorado para hacer de nuestra visita tan entretenida y cultural.
sobre todo si eres amante de la arquitectura y de la gran colección de barcos. Francamente, este es un museo ideal para entender, respetar y conocer la historia que sucedió en el Perú. Solo te enseño una pequeña parte del museo, el resto quiero que tú lo descubras. Número 3. Fortaleza Real Felipe. Ubicada a 3 cuadras de la Plaza Miguel Grau se halla la histórica Fortaleza Real Felipe. En boletería tendremos que pagar el precio por la entrada. En pantalla puedes apreciar los horarios y tarifas de este lugar. Pagamos y ya estamos adentro. Mientras observas el recorrido te cuento una pequeña historia del origen de este lugar. El 28 de octubre de 1746, siendo aproximadamente las 10:30 de la noche, se produjo un fuerte terremoto que originó inmediatamente un maremoto que destruye la antigua fortaleza llamada el Antiguo Presidio. El maremoto fue tan fuerte que el agua del mar llegó hasta lo que ahora es la Avenida Fawcett, y de las 7.000 personas que habitaban en el Callao, solo un aproximado de 200 personas sobrevivieron, el resto murieron ahogados. Debido a esto, todo el puerto del Callao se quedó sin protección y fueron atacados por piratas y corsarios que venían a llevarse las riquezas que existían en este lugar. Ante los constantes ataques, el virrey José Antonio Manso de Velasco manda a construir toda esta inmensa fortaleza, aprovechando la estancia de 3 expertos en fortificación, como lo eran el francés Luis Godin y los españoles Joseph Amich y Juan Francisco Rosa. La construcción de la fortaleza se inicia el 1 de agosto de 1747, siendo colocada la primera piedra en el Torreón de la Reina y terminada de construirse en 1774. Esta fortaleza tiene una forma pentagonal y cada uno de sus lados termina en punta. Los materiales que se utilizaron para construir esta fortaleza fueron piedras traídas desde la isla San Lorenzo, y también se usó el calicanto, que es una mezcla de cal, arena y clara de huevo. Y es así como se dio origen a esta gran fortaleza. La Fortaleza Real Felipe cumplió cabalmente su papel de gendarme y defensor de las costas. Soportó a pie firme las amenazas y los ataques de los más célebres y temidos piratas y corsarios de la época. Luego ingresaremos a la única torre visitable, la cual es la Torre del Rey, que fue construido con laberintos en su interior, para que así les sea más difícil a los intrusos llegar hasta las partes más altas, e incluso la consigna para los soldados era: si es que entran enemigos, ya no vuelven a salir. Desde la cima de la torre hay unas vistas increíbles de todo el lugar. Todo el recorrido, como lo pudiste apreciar, es muy entretenido y siempre va acompañado de un guía, el cual hará tu visita muy amena. Número 4. Monumental Callao. El Monumental Callao es un punto obligatorio a conocer si se visita esta ciudad. Comprende un conjunto arquitectónico republicano y colonial que constituye la zona histórica más antigua del Callao y que aún conserva la belleza de estrechas calles adoquinadas, históricas plazas, grandiosos balcones de la época y también pintorescas y coloridas paredes donde se manifiesta el arte urbano en graffiti. También observaremos la iglesia matriz del Callao, el cual es el principal templo religioso de esta ciudad y que posee un estilo neoclásico en su construcción.
Y a un lado seremos atraídos por un famosísimo, colorido y exuberante lugar conocido como el Pasaje Gálvez. Es un lugar muy colorido, bonito y súper agradable, donde puedes pasar un buen momento y degustar la gastronomía en los restaurantes que allí se ubican. Cabe destacar que es el escenario más fotografiado por muchos turistas que llegan a conocer este fantástico pasaje. Luego, a solo una cuadra, conoceremos el edificio Ronald, más conocido como la Casa Ronald. Fue el primer edificio más alto del Callao y que debe su nombre a su propietario, el señor Guillermo Ronald, que encargó la construcción de este edificio al ingeniero inglés Bunting. Considerado lo más moderno de la época, tiene un vistoso pasaje de estilo inglés, de piso enlosetado y el cual luce la belleza de antaño, y está abierto al público en general. En su interior sus locales están ocupados por galerías que muestran bellas obras de arte de distintos autores. También hay escuelas, talleres de arte, sala de exposiciones, restaurantes y cafeterías, entre otros. Monumental Callao es un lugar infaltable en tu visita a esta gran ciudad costera. Número 5. Paseos en barco. Y regresamos al muelle Dársena, o también llamado Muelle de Guerra, ya que desde este lugar existen diariamente servicios de tours que te llevan a conocer todo el mar del Callao, donde podrás observar la bahía del distrito de la Punta Callao, las islas Palomino, las islas Cabinzas, San Lorenzo y el Frontón, de lo cual hay dos tipos de servicios. El primero, uno pequeño que dura 1 hora aproximadamente, el cual en pantalla puedes apreciar la tarifa de este. Y el segundo incluye la visita por las islas ya mencionadas y la experiencia de nado con lobos marinos que dura aproximadamente 4 horas. El precio de este tour está más de 130 soles y puede variar mucho según lo que incluya en el servicio. En este caso elegí el más pequeño para que así te hagas la idea de lo que puedes conocer en este tour. Luego, por supuesto, puedes aventurarte por el servicio más caro. El recorrido comienza conociendo el mar del Callao, donde observaremos distintas embarcaciones. También tendremos unas vistas maravillosas de la ciudad, e incluso a lo lejos apreciaremos las islas San Lorenzo y el Frontón. Después nos acercaremos más a las costas del distrito de la Punta Callao, para poder apreciar su hermosa y famosa playa Cantolao, de frondosas palmeras y de aguas tranquilas, casi sin olas, perfecto para nadar. Más adelante tendremos las vistas de la playa Dos Cañones. Y por último, la playa de Chucuito. Todo el recorrido es increíble y muy recomendado para el público en general, el cual debes visitar. Número 6. Museo Aptao. Ubicado al costado de la Plaza Grau del Callao, frente al Cañón del Pueblo, podremos encontrar el Museo de Sitio Naval Submarino Aptao. En pantalla puedes apreciar los horarios y tarifas.
El submarino Aptao arriba al Callao el 20 de julio de 1954, incorporándose a la flotilla de submarinos y cumpliendo desde ese día importantes misiones, contribuyendo en forma significativa durante sus años de servicio a reducir el desequilibrio de fuerzas navales en América del Sur. Fue bautizado con el nombre de Bab Aptao SS-42, en homenaje a uno de los combates más importantes de la historia del Perú, el combate de Aptao de 1866, entre la escuadra española y la vencedora escuadra aliada peruano-chilena. El submarino Aptao fue dado de baja en el año 2000 y finalmente convertido en museo de sitio naval el 28 de enero del 2004, el cual fue el primero de su tipo en América del Sur, rindiendo un implícito homenaje a la saga submarinista que integró. La parte más emocionante cuando visitas por primera vez un submarino es cuando ingresas al interior de la nave por una de sus escotillas. Esto es lo máximo. Una vez adentro, el guía nos dará explicaciones detalladas de todo el equipamiento y procedimientos usuales para el funcionamiento del submarino. Es alucinante observar el interior de un submarino, aunque un poco claustrofóbico. Solo imaginarte que muchas personas estaban completamente bajo el mar por 70 días o más, navegando en la profundidad del océano. Esto francamente es de gente valiente. Luego accederemos a conocer el área de motores que pusieron en marcha en aquellas épocas a este gran submarino. Después ingresaremos al área de control, donde lo primero que quieres ver es el exterior a través de su famoso periscopio, el cual es el que ves en pantalla. Realmente el recorrido termina con una recreación de navegación y combate submarino, asistida por efectos especiales. Recibido. Incendio por control cúbico. Aguantar el buque. No podemos subir con la fragata encima. De motores, incendio apagado. Vía de agua controlada. Número 7. Balneario de Chucuito. A 5 cuadras del Museo Aptao se ubica el pintoresco balneario de Chucuito, muy representativo por sus calles y paredes pintadas de colores, lo que le da el toque artístico al lugar, y es también famoso por ser un barrio de pescadores desde la época del virreinato. Número 8. Plaza de Armas de la Punta Callao. Esta es la plaza principal del distrito de La Punta, que a través de los años conserva su belleza ornamental, adornado por coloridos jardines, arbustos y palmeras, rodeado por su bella iglesia Sagrado Corazón de Jesús. La Municipalidad de La Punta, hermosas casas típicas del lugar, y en el centro de la plaza una glorieta al estilo arquitectónico de una pérgola, que le da un toque de elegancia y que transmite una atmósfera de mucha tranquilidad, haciendo de nuestra visita muy agradable. Desde este lugar accederemos fácilmente a nuestros siguientes destinos. Número 9. Playa Cantolao. Ubicada a 2 cuadras de la Plaza de Armas, es una de las playas más bonitas y tradicionales de la ciudad. Está conformado por coloridas casas que mantienen ese toque tradicional de antaño, como también casas y edificios modernos. Y un malecón repleto de vibrantes jardines y palmeras, que hacen de esta playa el lugar perfecto para tomar el sol y relajarse contemplando el panorama.
La playa posee un suelo de pequeñas piedras y muy poquísima arena, pero lo bueno es que posee aguas tranquilas casi sin olas, perfecto para darse un chapuzón, o si eres más experto puedes nadar libremente hasta las pequeñas boyas que rodean el lugar. Es hora de darse media vuelta y caminaremos 5 cuadras rumbo a nuestro siguiente destino. Número 10. Malecón Vice. Este malecón es uno de mis favoritos, rodeado de un ecosistema tan natural y espectacular, no solo por los jardines, sino por lo que observaremos frente a nosotros. Es increíble ver miles y miles de aves acentuadas en este gran humedal, llamado la Arenilla. Muchas de estas aves llegan desde Norteamérica hasta aquí para descansar y alimentarse debido a la gran variedad de nutrientes que hay en este lugar, como lo son gusanos de mar, el muy, entre otros. También encontraremos miradores espectaculares que invitan a quedarse un buen rato contemplando la belleza de este lugar. Y si te gusta la tranquilidad, este lugar es perfecto, ya que hay pocas personas caminando por aquí. Además posee seguridad por los serenos, y también existe una brisa de aire tan fresco que recorre todo el malecón de Vice. Después de presenciar este hermoso lugar, finalizaremos este gran recorrido caminando 5 cuadras hacia nuestro último destino. Número 11. Malecón Pardo de la Punta Callao. Este es el malecón más visitado del distrito de la Punta Callao, rodeado de jardines, palmeras, grandes espacios recreacionales, restaurantes, bares y una de las mejores vistas de la isla San Lorenzo y el Frontón. También posee una pequeña playa que lleva el mismo nombre, y desde donde he podido observar que también realizan pequeños paseos en bote, por el precio de 10 soles por persona. Este es un lugar perfecto para pasar buenos momentos con tu pareja, familia o amigos y quedarte hasta el final del día contemplando el hermoso atardecer que hay en este lugar. Y hasta aquí hemos llegado, aventureros y aventureras. El Callao tiene muchos lugares para conocer. En este video te he resumido los lugares que tienen que ser infaltables en tu visita. Espero te animes a conocerlo. Sin más que decir, por favor te invito a suscribirte, darle like y comentar. Así me ayudarías mucho para seguir haciendo más contenido como este. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video. Adiós.